Bien, en esta oportunidad tenemos a Christopher Salcedo. Él es estudiante de biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Está en el 10º ciclo. Con interés en investigación, ha sido expositor de un proyecto sobre eventos de híbridos entre dos especies de sapos nativos de Lima y de la universidad. Y gracias a una beca DAC ha visitado dos universidades en Alemania. Es miembro del Círculo de Investigación Biomed, donde organizó un Journal Club y ha colaborado en un proyecto de artículos de revisión en biomedicina. Su enfoque combina genética, biotecnología y conservación, buscando generar conocimiento científico aplicable a la biodiversidad y a la salud pública. Y en esta oportunidad su charla se titula Cazadores de péptidos explorando el arsenal microbiano del alligator mississippiensis. Hola Christopher, ¿qué tal? Hola, sí, muchas gracias por esa pequeña introducción. Ok. Bueno, como mencionó, el título de este tema es un tema que me ha apasionado mucho, sobre todo cuando descubrí unos papers y sobre todo un paper en el cual, digamos, va a basar básicamente mi explicación del tema. Y es este, ¿no? Que es una bioprospección de péptidos de defensa del huésped del caimán americano, ¿no? Alligator mississippiensis. Sí, y en el cual, digamos, voy a explicar incluso, bueno, parte del por qué, ¿no? La importancia y la relevancia de estos pectios, ¿no? Y en el caimán. Es por eso el tema que me gustó también. Bueno, van a estar en estas 5 partes y sobre todo la parte más, digamos, que más riqueza en información a nivel teórico va a ser la parte de introducción, porque es muy importante conocer los por qué, ¿no? Por qué buscar algo, por qué, digamos, ser como ese cazador, ¿no? De esos pectidos. Y es la parte de introducción, por eso, ¿no? Ya ver. En esta parte, bueno, primero hablar sobre el por qué estamos buscando esto. Y es que, pues, creo que todos sabemos es sobre el tema de los antibióticos, el problema que están causando. Y claro, en respuesta a ello, bueno, las bacterias más que nada, resistentes o incluso multidrogoresistentes, ya que no basta con una, ni dos, ni tres, ¿no? Tres tipos, pueden aguantar más tipos de antibióticos. Y también, pues, más dosis, ¿no? Puede ser uno, pero necesitas una dosis muy, muy, muy grande, que al final lo que puede repercutir en esta resistencia, ¿no? Y la mayoría, por no decir que todas, estas resistencias que presentan suelen ser a nivel de genoma. ¿Me explico? Creo que fácilmente lo puedo escribir con esas tres primeras imágenes. Por ejemplo, en un medio, entre ellas por la propia variabilidad que hay de las cepas, ¿no? Y algunas variantes que pueden haber por el ambiente. Algunas tienen genes que no se expresan porque no están, digamos, no está el agente estresante que permite que se expresen, ¿no? Pero son resistentes potenciales. Y hay algunas que son susceptibles. Entonces, estas resistentes potenciales no se van a expresar hasta que, pues, entren un huésped y el huésped, digamos, le administre alguna otra sustancia extraña para ella y entonces hagan contacto y esta entonces recién con el estrés se activen mecanismos de expresión en los cuales hagan que este gen, normalmente, o la mayoría están en plásmidos, no solo en su genoma, pero se activen, también se expresen, siendo enzimas que uno, o ataquen directamente el antibiótico, y entonces lo que hacen es destruirlo y pues pueden crecer libremente. O dos, que sinteticen, esas enzimas sinteticen algunos metabolitos que forman como inhibidores del antibiótico. Y de igual forma, pues va a sobrevivir. Y ese mecanismo pues sucede en todos, solo que pues aquí es, digamos que es porque es un potencial resistente. O también puede ser que surjan mutaciones, porque también en este caso los antibióticos al actuar como el agente estresante, empieza a matar a muchas bacterias, ¿no? Pero de la población que digamos igual no es tan frecuente, pero pueden ocurrir mutaciones. Y justo una de esas mutaciones, aparte que las bacterias generalmente se pueden reproducir en tasas de crecimiento muy, muy rápidas, muy grandes, ¿no? En comparación de un eucariota. Entonces tienen más chances de poder, digamos, ocurrir estas mutaciones que le favorezcan. Entonces, algunas, digamos, adquieren por mutación
una variante de enzima que degrade un antibiótico y ya. Entonces, esa sobrevive, las demás mueren, y entonces se vuelve a crear una población de resistentes. Y así, ¿no? Como vemos, básicamente es a nivel de genoma lo que está pasando. Y también, bueno, está la transferencia horizontal de genes, ¿no? Que aquí es básicamente entre el propios bacterias que tienen este mecanismo de poder transferir un plasmio mediante una estructura pseudosexual, se podría decir, porque no sexualmente, pero pueden, llamado pili, en este caso pueden transferir plásmidos y esos plásmidos muchas veces tienen genes para codificar estas enzimas que les menciono, ¿no? Y así es como se crea la resistencia, ¿no? Entonces, lo que explico es que ese es el problema a nivel de genes. Y más que nada expresión, porque si hablamos de genes, hablamos de expresión. Entonces, ¿cómo podemos atacar de otra forma esto, no? Sobre todo porque los antibióticos muchas veces atacan a nivel de síntesis de estructuras como el peptidoglucano, que son las paredes de la bacteria, ¿no? O a los ribosomas que tienen que, digamos, estar sintetizando, pero necesitan ese proceso de sintetizar. Otra forma, en este caso, son los antimicrobianos también, que seguramente muchos habrán hablado, escuchado de antimicrobianos de plantas, antimicrobianos de animal o antimicrobianos incluso de algunas otras bacterias o hongos. No es específico, pero uno de ellos, y es el tema que os estoy hablando, son antimicrobianos, pero de fuentes animales. Y específicamente de los péptidos antimicrobianos catiónicos. Y bueno, ¿cómo llegamos a eso? Primero, pues hay que ver la inmunidad innata que tienen los reptiles y ha sido poco estudiada a comparación de otros, por ejemplo, organismos, y muchos de ellos como las plantas o incluso también algunos hongos, muchas veces sintetizan antimicrobianos que atacan a otros. Y con el tema del sistema inmune, pues también no están abordado la parte de los reptiles. Y peor aún los caimanes, que son organismos un poco más difíciles de manejar en ese caso, ¿no? Pero por tema de que en principio somos similares en el sistema inmunológico, sobre todo los vertebrados, entonces podemos decir que muchos de esos mecanismos que han desarrollado, en este caso un cocodriliano como el caimán, puede ser, digamos, compatible con el del, bueno, nosotros los humanos, bueno, y los otros mamíferos también, ¿no? Pero llegan a ser más potentes, porque incluso hay reportes que sí han usado incluso el suero de la sangre de los caimanes y sí tienen actividad antimicrobiana. Entonces, de esa forma podemos ver que el caimán, además, este tipo de reptiles, o bueno, cocodrilanos para ser más específico, ya son unas bibliotecas preseleccionadas contra infecciones. ¿Por qué preseleccionadas? Porque estos animales, como vemos, incluso en películas o tenemos referencias en fósiles también, no han cambiado mucho desde hace millones de años. Cuando ellos habitaban la Tierra en diferentes ecosistemas, pero estos ecosistemas muchas veces digamos, se repiten ahora. Estos caimanes siguen estando en esos ecosistemas, ya sea en pantanos, incluso en lagos, también otros cocodrilos, hay cocodrilos marinos, fuentes de agua dulce, o sea, están muy distribuidos y por ende el sistema inmunológico también se habrá adaptado en todos esos millones de años a un montón de diferentes tipos de microorganismos que ellos están en contacto diariamente y sobreviven. E incluso hay reportes de que se ha visto caimanes que han perdido extremidades y sin ninguna atención médica han logrado sobrevivir. La herida no se ha infectado y han podido seguir con su vida. E incluso en unas noticias encontraron uno que no tenía parte de su hocico y estaba vivo. Lo encontraron vivo e incluso podía alimentarse parcialmente de alguna forma, pero seguía vivo. No se murió por infección, ni siquiera el dolor también. Es por ello también que me elegí, digamos, el artículo que se trataba de este tipo de animales, ¿no? Ahora, de catiónicos, ¿por qué? En bipéptidos antimicrobianos catiónicos, péptidos porque ahorita los voy a explicar. En primera, que voy a designarlos como CAMP para simplificar el nombre, pero son como su propio nombre, son secuencias de aminoácidos. Característicamente son cortas y catiónicos que tienen carga positiva, por eso de catión. Entonces, básicamente eso describe su nombre, ¿no? Pero ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿O qué función cumplen?
o si son específicamente antimicrobianos. Bueno, primera instancia es que no, no son antimicrobianos todos, porque también tienen otras funciones, los péptidos. Y estos péptidos, por ejemplo, tienen funciones de inmunorreguladoras a nivel del sistema inmunológico, como mencioné. Muchos de ellos se encuentran en células como dendríticas, células T, macrófagos, neutrófilos, y muy asociadas al sistema inmunológico, porque, digamos, ellas son una de las líneas de defensa que tenemos y que compartimos con los reptiles también, bueno, y los vertebrados en general. Entonces, ellas suelen tener en el genoma, están, digamos, más predispuestas a expresarse, porque si bien todas las células lo tienen, sabemos que el genoma lo tenemos en todas las células de nuestro cuerpo de igual forma, ellos lo tienen más predispuestos, además que tienen ya la diferenciación para poder expresarlo. Y por eso es que estas suelen, a través de algunos agentes extraños, expresarlos. O también funcionan para llamar a estas células. Actúan con alguna proteína de su membrana, entonces ellas desatan una cascada de reacción y llaman a estas células para que ayuden a subsanar alguna herida o combatir algún microorganismo extraño, ¿no? Y justo eso también tiene que ver porque, por ejemplo, muchos de esos péptidos lo que hacen es incluso atacar a los propios lipopolisacáridos o ácidos lipoteicoicos y los neutralizan, que son característicos de las paredes de las bacterias, ¿no? Y también, bueno, algunos péptidos sí tienen alguna función también que son de autoinmune, digo, autoinflamatoria, y lo que suele, por ejemplo, cuando sufrimos estrés, muchos de esos péptidos están involucrados en las respuestas, ¿no? De inflamación. Y otro también se ha visto en heridas, que ayudan a cicatrizar y a que incluso la coagulación ocurra más rápido, ¿no? Y no nos desangremos. Que probablemente los cocodrilos, muchos de esos estén involucrados, pero lo que nosotros, y en este caso quiero centrarme es en los antimicrobianos, que aquí básicamente está como actúan. Este, digamos, es el corazón eh, de su forma de actuar, de su función. Como su propio nombre dice, son antimicrobianos catiónicos, tienen carga positiva, entonces recordemos que las membranas de las células están compuestas de fosfolípidos, ¿no? Y estos, creo que acá se ve mejor, ¿sí? Muchos de ellos tienen carga negativa. Algunos son neutros, sí, porque tienen algún grupo funcional extra que tal vez neutralice la carga, pero igual no quita el hecho que el fosfolípido tiene un grupo fosfato, ¿no? Que son esas cabecitas que están expuestas al medio, ¿no? Y esas tienen cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas son atraídas por estos péptidos catiónicos de carga positiva. Y cuando entonces son atraídas por la carga, estas ingresan, como aquí, y muchas de esas llegan a los sitios, porque todos se ven atraídos por las cargas y van entonces entrando hasta la parte de la intermembrana y forman esta especie de poros muy grandes. Y lo que hacen en la célula, en este caso, o algún microorganismo, poros en una lisis, y también permiten que incluso más péptidos entren. Y esos péptidos al entrar también, digamos, no tienen la única función de estos, sino que también tienen funciones de incluso degradar algunas otras proteínas o exponerlas o al propio ADN. Pero esas ya son más inespecíficas. Igual la célula puede morir simplemente por esos poros grandes, ¿no? Y bueno, como mencioné, estos son cómo es que funcionan los péptidos antimicrobianos. Y muchos de ellos incluso se clasifican en varias familias y principales. De las familias principales tenemos las defensinas, catalicidinas, hepacidinas y cromatinas. Y estas se asocian porque tienen justo actividades muy similares, ¿no? Por ejemplo, estas que forman esos poros, algunas, como dije, pueden ir a atacar directamente al ADN, e incluso algunas son encontradas en el propio veneno de las serpientes, de estos reptiles, los cuales sabemos que ese veneno suele atacar a muchos de los tejidos donde, bueno, van a ser depositados, pero entre ellos se han encontrado péptidos antimicrobianos ahí también, que incluso se han probado y tienen actividad antibacteriana. Ya, a ver. Entonces, ya sabiendo eso, también una, lo que querían también hacer en este paper y que me pareció también por otro lado una idea atrayente es cómo, digamos, pueden diseñar una forma de cómo atrapar los péptidos. Porque si bien ya conocemos cómo son,
algunas de sus propiedades. Son pequeños, tienen carga positiva. Muchos de ellos están codificados también en el propio genoma que tenemos, solo que están más expresados en ciertas células, como por ejemplo en la sangre, donde están muchas células del sistema inmune. Entonces, pero ¿cómo los atrapamos, no? Bueno, y para ello es que antes, bueno, en tiempos mucho más anteriores, han enfrentado algunos ciertos obstáculos. Por ejemplo, que al métodos para fraccionar y aislar de herramientas proteómicas, porque este es un trabajo proteómico, convencionalmente, digamos, son ineficientes porque requieren un tamaño de muestra muy grande, ya que no suelen ser detectados fácilmente. Como vemos aquí, por ejemplo, y algunos, por no decir que muchos de los péptidos tienen tamaños muy, muy pequeños, que, digamos, no se van a notar a menos que tomes una muestra muy grande. Incluso tienen tamaño tan pequeño que no se llegan como aquí, en gamma son incluso más pequeños, ¿no? Que ese tipo de péptidos, o proteínas, perdón. Entonces, ese es un obstáculo. Otro están en el que, otra forma de cómo se pueden encontrar péptidos antimicrobianos o péptidos en general, originales, es la degradación de proteínas en general. Se pueden encontrar eso degradando muchas proteínas y así obtienes péptidos, ¿no? Que son solo fragmentos de proteínas lineales. Y estos, pues, a través de luego una segregación cromatográfica en este caso puede ser por carga o por tamaño incluso, estas pueden luego separarse y posteriormente secuenciarse. Y de ello, lo siguiente que faltaría y es que digamos, la chamba y sería elegir de tantos pedacitos de estos péptidos, ¿cuál de ellos me sirve? Porque lo que has hecho es una degradación al azar. O sea, tienes que darte ahí el trabajo de buscar, ver la secuencia tal vez que sirva o incluso probarla directamente para estar seguro. Entonces es otro trabajo laborioso. Entonces, por eso acudimos a que a, algunas incluso podrían encontrarse en los genomas de algunos individuos, pero muchos de ellos no están subidos en la base de datos. Y tenemos que valernos de algunos homólogos, ¿no? Pero igual tenemos que hacer el trabajo de buscar, ¿no? A menos que, claro, encuentres el genoma secuenciado y tendrías que diseñar ahí el péptido a partir de la secuencia de ADN y ver si es que tiene la función también, porque no te asegura que lo tenga. Puede que pasen em, eventos de posttraducción, o sea, se secuencia, se expresa, pero necesita que se le añada algo más y recién tenga la función. Entonces, esas cosas nos, digamos, pueden limitar un poco, ¿no? El encontrarlo por la degradación. Y ante ello, pues lo que acá proponen que me pareció un poco lógico también, ¿no? Si tienen carga positiva, son pequeños, necesitamos, digamos, una herramienta que permita atraerlos, ¿no? Y para ello lo que han propuesto aquí es que incluso usando volúmenes muy pequeños, son, digamos, una especie de nanopartículas, las cuales tienen cargas negativas y van a poder atrapar estos péptidos de carga positiva. Cuando se le ponga, por ejemplo, en este caso es una muestra de plasma de sangre. Entonces se le añade un montón de estas nanopartículas que hacen, atrapan, y luego de ello, bueno, pues digamos, por así decirlo, se decanta el plasma y se obtienen solamente las nanopartículas, y con estas pasa lo mismo, ¿no? Luego tienen que liberar los péptidos y secuenciarlos, que es la otra parte que quieren hacer ellos. Ellos, aparte de encontrarlo, quieren hacer que estos péptidos, sus secuencias, se suban a una base de datos y puedan contrastarlo con otros péptidos que se han aislado, no necesariamente de caimán, también pueden ser de otros organismos, pero que tengan ciertos patrones de aminoácidos que sean compatibles y tengan, digamos, lo asocien con una función, en este caso, de antimicrobiano. Lógicamente, para comprobarlo, tienen que luego hacer una prueba en este caso, como antibiogramas, en este caso, y determinar el CMI, que es la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Que eso es más adelante. Pero básicamente, a partir de funciones, propiedades físico-químicas, pueden elegirlos. Acá lo explico más a detalle, pero es eso. Bueno, y bueno, acá ya expliqué los objetivos, solo que no solo leyéndolo aquí. Aquí están tal cual es lo que quieren hacer. Uno, encontrar estos péptidos que le mencioné.
aplicar también estas técnicas de espectrometría, porque claro, ¿cómo las secuenciamos? Necesitamos un espectrómetro de masas para una secuenciación de nuevo de estos péptidos, para subirlos a la base de datos que le menciono, ¿no? Y poder contrastarlo con otras. Y también desarrollar un enfoque innovador, en este caso usando estas nanopartículas cargadas negativamente. Pero no es la única forma, hay otras también que incluso han, por ejemplo, han querido aislar antivirales, porque sí, los péptidos también pueden atacar a los virus. Del propio caimán Alligator mississippiensis también han usado eso, solo que ahí utilizaron una especie de células, digamos, infectadas con virus, que fueron como quien dice su cebo, y a partir de ellas le agregaron unas partículas parecidas y atraparon esos péptidos cuando se expresaron por culpa de los virus. Entonces, esos péptidos que atraparon, al final hicieron lo mismo prácticamente, pero, o sea, fue una forma de cebo, ¿no? Y claro, evaluar también, último, como dije, la actividad antimicrobiana, porque tienes que contrastarlo siempre. No solamente por las herramientas o in sílico, tú dices, ah, es un péptido perfecto, ¿no? Tienes que contrastarlo. Eso también eh, es muy usual en este tipo de metodologías. Y para ello, bueno, primero tenemos que, claro, lo que hicieron aquí es obtener la muestra en este caso de sangre, aunque también, ojo, usaron controles, sí, porque también los controles son muy buenos y muy presentes en todos los experimentos. Que en este caso, ¿para poder qué? Para poder saber si este aislado con nanopartículas sí es efectivo. Y utilizaron suero que tenían unos péptidos ya conocidos, que luego más adelante se mencionan, pero al final va a ser exitoso. Entonces, para ello, primero, aparte de obtener la sangre de cocodrilo, que bueno, ahí sí necesitan técnicas para poder ver la vena, aunque muchas de ellas suelen ser en la parte de la cola, porque no es tan invasivo como en la parte tal vez eh, casi en la nuca del cocodrilo, bueno, caimán, perdón. Pero son técnicas, esas sí se pueden afinar. Pero se obtiene de la sangre, tampoco es mucha muestra la que se utiliza, como dije, porque esta nueva secuenciación con espectrómetro de masas acoplado a un HPC te permite solo tomar muestras muy chiquititas y tampoco necesitas muchos litros, ¿no? Ese también era el problema que le mencioné, que esta metodología lo va a subsanar, por así decirlo. Entonces, con esto comenzamos ya la síntesis de micropartículas de hidrogel, que son estas, bueno, micropartículas, nanopartículas, porque son tan pequeñas que pueden atrapar estos péptidos, que están compuestas básicamente de un copolímero de N-isopropilacrilamida reticuladas. Y en este caso tenemos, por ejemplo, estas dos, ¿no? Propilacrilamida con ácido acrílico. Lo que estas se hicieron reaccionar junto con este otro ácido 2-acrilamido 2-metilpropano sulfosino, o con estas siglas que se conocen, lograron descubrir que estos, al reaccionar, formaban estos copolímeros. Se repetían mucho de estas cadenitas. Y bueno, ¿qué tiene especial? Especial es que tienen esas cargas. Como vemos muchos de esos, al unirse, esos grupos sulfatos tienden a tener cargas negativas, ¿no? Como vemos. O también estos grupos carboxílicos, cargas negativas. Muchos de esos se acoplaban y se disponían de tal forma que se formaban estas micropartículas de hidrogel. Entonces ya tenemos ahí las nanopartículas que nos van a permitir atrapar, ¿no? Y bueno, aquí ajá, se forman como nucleocapas, incluso dan aproximadamente el tamaño que tienen de unos 591 nanómetros, que es muy poquito, muy pequeño, pero suficiente para atrapar péptidos lo suficientemente pequeños, ¿no? Entonces, con esto pasó a la captura ya de los péptidos, ¿no? Nuestra muestra de sangre, que tenemos que separarlo del el suero, y en este caso lo tomamos y que vamos a un, por ejemplo, a un tubito de ensayo, ¿no? Porque tampoco es muy grande la muestra. Y aquí es donde agregamos nosotros las partículas. Estas bolitas son nuestras partículas que van a entrar en contacto. Entonces muchas de ellas van a estar atrapando péptidos que ya se han expresado en el caimán, porque es cierto, no lo mencioné, pero aquí lo que hicieron es que al caimán
digamos, bueno, le inyectaron un expresor de péptidos conocido, que eran catelicidinas, una especie de, digamos, sustancia que hace que expresen catelicidinas en la muestra de sangre, que también se puede inducir incluso con algunas estructuras celulares, como mencioné, de bacterias que ya están muertas, es decir, que no van a hacer daño, simplemente van a hacer que el cuerpo entre en alerta, y entonces hacen que se produzcan péptidos. Y de esa forma, pues, es una forma de enriquecer el medio, en este caso el suero, y luego, pues, tú puedes capturar, digamos, la mayor cantidad posible, ¿no? Y de esa forma, entonces, con las partículas, entonces, atrapan los péptidos, se hacen unos tratamientos para poder luego sedimentarlo, ¿no? Porque luego lo que se va a querer es, ya, lo atraparon, ¿y cómo hago para soltarlos? Para eso se utiliza este compuesto, que básicamente hace que bañe las nanopartículas y suelten los péptidos. Neutralizan las cargas y entonces de las nanopartículas y lo que hacen es ya tener ahí tu, digamos, tu solución solo con péptidos. Y de esto, bueno, luego se hacen unos tratamientos para poder luego hacerle un HPLC y posteriormente un espectrómetro de masas para poder secuenciar. Sí, como está en el siguiente paso, que acá tenemos, es un sistema que es de cromatografía líquida acoplado a un espectrómetro de masas. Básicamente es lo que van a usar aquí para poder, digamos, separar y luego secuenciar. La primera parte se podría describir de forma fácil porque es un sistema, digamos, sí es un poco bien elaborado porque incluso tiene tamaños muy pequeños para poder separar y longitudes muy largas de esta columna, pero básicamente lo que hace acá es separarlo por polaridad o por cargas también, porque sabemos que son péptidos antimicrobianos catiónicos, entonces son catiónicos, se ven atraídos por moléculas polares, ¿no? Y ahí utilizamos, una fase acuosa o solución acuosa que es ácido fórmico, que esta tiene cargas, digamos, por grupo H que tiene, carboxílico, perdón, y el otro acetonitrilo, que es un compuesto orgánico, es decir, que no tiene carga. Entonces, básicamente, al jugar con las concentraciones, bueno, con los volúmenes de ellos, vamos a ir separándolo por polaridad. Primero, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, un 90% de ácido fórmico y un 10% de acetonitrilo. Luego un 80% de fórmico y luego 20 y así 70, 60 y cada vez se está volviendo menos polar. Es decir, las primeras moléculas que salgan van a ser bien polares. Las segundas un poco menos polares y así cada uno, ¿no? Al final van a salir las menos polares, ¿no? De las que se atraparon, claro, ¿no? Y ya con eso ya te aseguras de tener mis fracciones de péptidos con cargas diferentes. ¿Y por qué? Porque es importante luego, porque vamos a tener que seleccionarlas, ya que no todas nos van a servir. Entonces, luego de hacer esto, lo que se hace es, ahora sí, al espectrómetro de masas que está acoplado, denominado así, suele ser de la marca y también del tipo de equipo que es, pero que tiene una resolución alta, en este caso, de 120.000, que permiten poder, con poca muestra, realizar el secuenciamiento, del cual consiste en, por ejemplo, tenemos acá el tubito, ya con mis péptidos los más cargados posibles, por así decirlo. Entonces entra aquí en el equipo y lo que hace es una selección de los más abundantes por, en este caso, la masa. La masa y también la carga, porque van a ver que péptidos con carga de, por ejemplo, mayores a 3 equivalen que son péptidos muy grandes y que tienen carga grande. Y estos lo van a seleccionando. Luego, eso también lo que van a hacer es que van a disociar por transferencia de electrones, ETD, y van a cortar en los enlaces peptídicos que hay en los péptidos. Entonces van a tener un montón de aminoácidos, pero que van a ser reconocidos para luego su secuenciamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, luego del secuenciamiento por PICS, estos van a generar unos archivos básicamente donde están las secuencias, se podría decir. Y de esto, como dije, vamos a seleccionar. Porque ¿qué tiene que tener un péptido antimicrobiano? Tiene que tener muchos grupos funcionales de cargas positivas, como lisinas, histidinas. Y a ellas son las que se van a elegir preferentemente, ¿no? Para ello también obviamente no lo hacen de la nada. Como dije, van a contrastarlo con base de datos
de secuencias expresadas y también de transcriptomas completos de Alligator Mississippians, que sí hay estos transcriptomas y los comparan muchas veces con las secuencias. Entonces dicen, ah, esta secuencia sí es perteneciente a esta, y si se le ha atribuido antes una, digamos, actividad antimicrobiana, entonces está bien, es compatible y los eligen, ¿no? Eligen los péptidos antimicrobianos y no solo eso, también se basan de algunos, en este caso, softwares que permiten, por el tema de, por ejemplo, el tipo de secuencia, aparte del que ya se contrastó con la secuencia de datos del propio Alligator, también estos bases de datos lo que hacen es diferentes tipos de secuencias, ya sea de bacteria, eucariota, pero que sean péptidos antimicrobianos, los compara. Si son, digamos, eh, algunos pueden ser homólogos o algunos pueden ser, digamos, tienen sentido. Por ejemplo, tienen cierta cantidad de un aminoácido, lisina, por ejemplo, entonces está bien. Otros también tienen que ver con que sean cortos, porque como se le dije, tienen que ser pequeños, muy pequeños, de cierto tamaño. Y algunos incluso ya atribuyen cargas con propiedades como la carga, o sea, la carga importa mucho, qué tan hidrofóbicos también son, y la longitud, y etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que hacen es, de acuerdo a las propiedades que debería tener, lo van a elegir, ¿no? Como estos péptidos y tienen que entrar en la membrana, ¿no? Por la carga y la hidrofobicidad. Y entonces, bueno, eso sería, con estos software al final me van a decir, predecir, por así decirlo, cuáles péptidos funcionarían. Pero para ello, como le dije, falta probarlos. Y para ello está el rendimiento antibacteriano. Y aquí básicamente se van a comparar con estas especies, E. coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Muchas de ellas es estandarizadas, sobre todo E. coli, creo que es la más conocida y la más, digamos, utilizada. El organismo modelo, microorganismo modelo por excelencia, ¿no? Donde aquí lo que, bueno, determinaron un estándar, ¿no? Para poder luego inocularlo en las soluciones y de cada péptido, ¿cierto? Cuando al final contrastaron péptidos, estos y luego secuenciados, lo mandaron a sintetizar para poder probarlos, porque algunos no eran tan abundantes que otros, pero sí querían su presencia para poder hacer eso. Entonces lo sintetizaron y lo probaron con ellos. Entonces, en estas microplacas, lo que hicieron aquí es que cada bacteria en una dilución con cada péptido, y entonces jugaron con, en este caso, las concentraciones del péptido, ya aislados, ¿no? Porque se sintetizaron cada uno solo. Y se vio que al final tuvieron que determinar el CMI, que le dije, la concentración mínima inhibitoria. Acá ya no se veía crecimiento, ¿no? Cuando en este caso lo encontraron, ¿qué pasó? Determinaron ya la concentración mínima inhibitoria y que se indicó que inhibe el crecimiento. Entonces, pueden, pudieron confirmar que sí, ¿no? Van a poder confirmar, no está en la metodología, pero van a poder confirmar. Claro que depende también qué nivel de concentración sea, ¿no? Para eso están los controles, que más luego se va a determinar. Por ejemplo, aquí han hecho con controles, ¿cierto? Las recolecciones de CAMS, estos ya son resultados, y péptidos en general, ¿no? Porque como dije, hay controles, por ejemplo, usaron buforinas, que es uno de estos péptidos ya comerciales, indolicidina también, y SMAP29 también es otro. Son comerciales, pero lo usaron desde el principio porque querían ver cómo es estas micropartículas de gel. Lo atraparon, luego se separaron por HPLC y luego bueno, secuenciaron, no, sí, secuenciaron, pero solamente el tamaño del peso por carga. Y acá es donde se encontraron, en estos picos. Entonces vieron que sí puede atrapar estos péptidos que ya eran comerciales. Básicamente es esto. Buforina lo encontraron con un peso de 690,4 masa carga y así con los demás. Y entonces vieron que sí funcionaba y obviamente por eso siguieron, ¿no? Sí, porque si no hubiera funcionado, tendrían que haber replanteado otra vez, ¿no? La nanopartícula que seguro otro compuesto o lo hubieran optimizado antes, ¿no? Por eso estaba bueno usar este control. Entonces, ya sabiendo eso, pues lo que hicieron luego, ya con los péptidos, ahora sí que desconocen, fue un espectrómetro de masas. Y en este caso básicamente lo que acá vieron es que por esos pedacitos de péptidos,
diferentes pesos, con diferentes cargas, pudieron ellos reconstruir, ¿no? Hay un pedacito con una masa muy pequeña, hay otro también, y se repiten en cierta secuencia, ¿no? Y así con los otros. Cada vez añadieron más, digamos, más y más peso molecular por el tamaño, y al final pudieron construir básicamente las secuencias. Este es un ejemplo que han construido, ¿no? Están las letras que representan los aminoácidos. Y al final, pues, ya pudieron tener la secuencia, y con esta, como dije, ¿no? Claro que también lo que hicieron es captura de miles de péptidos de unos, por ejemplo, un peso mayor a 15 kilodaltons. Digamos, fue su parámetro que querían aislar. Y llegaron a secuenciar unos 568 péptidos. Y de ellos, lo que hicieron simplemente fue elegir algunos para identificarlos. Porque era, digamos, un trabajo también grande poder ver todos los péptidos. Fueron unos 45, de los cuales que contrastaron, como dije, con el genoma del Alligator mississippiensis que ya había. Vieron que eran los más repetidos, entonces tenían sentido que estén así, que estén bien secuenciados. Y después de eso, ¿qué querían hacer? Como dije, ver si tienen propiedades de un péptido antes de expresar, antes de sintetizarlos y probarlos, ¿no? Y para ello estaban esos software que les mencioné de aquí, ¿no? Estos de aquí. Estamos en esa parte donde ya tienen la secuencia, ya la contrastaron con el transcriptoma del Alligator mississippiensis. Solo falta saber si en serio el software puede predecirme que son péptidos antimicrobianos. Y aquí está, digamos, eh, esta parte está aquí. Rendimiento antibacteriano de camps. No, esa es la parte final, perdón. Me adelanté un poco, sí, sí. Ya imaginemos que ya tenemos ahí la secuencia. Entonces, en este caso lo predijeron, por así decirlo. Ellos tenían ya sus, digamos, sus caballos ganadores, por así decirlo. O sea, ellos decían, este péptido 1, péptido 500, péptido 2 son antimicrobianos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a comprobarlo. Los sintetizaron, fueron unos 8 seleccionados. Y entonces lo que acá tuvieron, bueno, son las secuencias que tuvieron, con incluso las longitudes, como ven, no son muy grandes, son muy pequeños estos pedidos, peso obviamente pequeño, y carga alta, ¿cierto? Si ven, son en carga 4 carga neta 4 2 5 2 pero tiene un peso muy pequeño. Pero fueron básicamente carga alta, peso pequeño. Y también de una hidrofobicidad baja, ¿cierto? Alta, perdón, relativamente alta, para que tenga sentido, pues, que entre en la membrana. Y claro, y también aparte de eso, contrastó que algunos eran, por ejemplo, venían de proteínas, por ejemplo, apolipoproteínas, básicamente secuencias a las cuales se le atribuye esa proteína. Que de esa proteína vino un péptido, porque sí, algunas proteínas también pueden eh, degradarse y formar esos péptidos naturalmente, aunque algunos también están, como dije, en el genoma. Pero eso es lo que representa esa tabla. Luego querían, como mencioné, el rendimiento antibacteriano con estos, donde aquí, como ven, en este caso con las diferentes bacterias y los diferentes péptidos, pudieron determinar en este caso el, ay, la concentración aquí para poder, digamos, eliminar el 50%. Que como vemos, es una tabla grande, tal vez no ayude mucho a ver los datos, pero más bonito se ve este gráfico de aquí, ya que lo sintetiza mejor. Porque además que han probado también la potencia en este caso, el L37 que era un control de antimicrobiano, contra 5 de estos nuevos. Este ya era conocido, pero estos 5 nuevos digamos, compararon con este. Y entonces, como vemos aquí, por ejemplo, como tiene una concentración mínima inhibitoria muy pequeña, como vemos acá, muy cercana al cero, es el control. Es decir, que si alguno se parece a él, significa que es un péptido potencialmente antimicrobiano. Y lo que vemos aquí y destaca es este de aquí, AIP1. De entre los 5, él es el que tuvo digamos, la concentración mínima inhibitoria muy, muy cercana a él. Salvo en, bueno, Pseudomonas aeruginosa, que fue un poquito más alto, pero en comparación con los demás fue el que tuvo mayor. Algunas son muy específicas, ¿no?
Por ejemplo, todas mataron a E. coli. E. coli parece que es la favorita de todas. Pero algunas como Staphylococcus aureus, sí, algunas fueron muy, muy altas. Algunas medianamente. Algunos sí bajas. Pero básicamente este fue el péptido, digamos, ganador. Que por el momento podemos ver que sí tuvieron, los software sí le atinaron a este, ¿no? Pero hay que ver qué tanto han activado con respecto a los demás, ¿no? Y para ello está ya esta tabla, que es la última parte. Porque ya tenemos los péptidos, ya lo hemos comprobado que son antimicrobianos. ¿Qué pasa ahora? Tenemos que hacer que ver si es que nuestro software que hemos usado, que están, bueno, con estas siglas de CAMP Prediction Score, Anti-BP2 Prediction Score, son los nombres de de los softwares, ver si es que le atinaron, ¿no? Realmente. Y para ello, lo que se rescata aquí, básicamente es que este último de aquí, ay, perdón, este último fue el que les atinó, pero cualitativamente. Estos otros, digamos que dieron, por ejemplo, le daban, en ese caso, un 89% de que sí tenía la actividad. Otro 59, bueno, 60%, otro 50%, 70%. Y así los demás también le daban en porcentajes de que sea un péptido. O sea, de una forma cuantitativa. Pero este de aquí, que lo hizo cualitativamente, es decir, dijo, sí, este no ya. Él sí solamente fue cualitativo. Y sí le atinó en su mayoría. Por ejemplo, dijo que estos dos, APO y C1, sí tenían una gran, sí tenían actividad antimicrobiana. Y alguno, por ejemplo, FGG, en este caso de diferentes tamaños, no tenían la actividad. Y este A1P también le atinó la actividad. Por ejemplo, este recordemos que fue el que tuvo incluso la mayor. Y estos APOSI que venían, bueno, tienen ese nombre porque vienen de un origen en común, pero de diferentes tamaños, también tenían medianamente una actividad, como vemos aquí. Y él lo predijo bien, salvo estos dos, FGG, como vemos aquí, que no tuvieron una muy consistente. Y por ello, al final, le dieron al software como el mejor predictor, salvo estos dos, que en este caso, por ejemplo, aquí, en algunos le atinaron, por ejemplo, a través de ciertos parámetros. Aquí le dieron un positivo porque superó el 50%, aquí también, aquí más o menos, pero en el que dijeron que no, ellos sí le dieron más del 50% de aprobado, donde en realidad no. Y aquí peor porque fue negativo incluso. Pero en este también sí, acá sí le dio. En este sí le atinaron todos, excepto este de aquí. Sí, y este de aquí también. Pero en la mayoría, este sí le atinaron, excepto él. Entonces, por eso es que en general, él fue el mejor predictor, este software que utilizaron. Es decir, que si luego encuentran una secuencia nueva, el mejor predictor fue él. Y él sería digamos, el indicado para poder optimizar esta selección. Entonces, si, por ejemplo, si hay unos de los demás 568 péptidos, probablemente la mejor forma de predecirlos es usando solo él. O contrastarlo con ellos tal vez, pero sobre todo él. Y claro, obviamente tienen que probarlo en pruebas, ¿no? Con pruebas antibacterianas con microorganismos para asegurarse de que sí. Pero si se sigue alimentando, digamos, ese software, pueden luego potenciar, digamos, su base de datos y pueden volverlo un mejor predictor, porque ese también es lo que quieren desarrollar. Y bueno, acá tenemos que, claro, E. coli fue la más sensible porque todas, como dije, la mataron, todos se fueron contra él. Y que hay incluso 37 potenciales péptidos antimicrobianos porque estos, los mencionan, fueron a cargo del software. O sea, él predijo otros 37 potenciales. Y así los demás. Ah, entonces ya como perspectivas futuras acá le presento. Porque esto, claro, no es el final, siempre hay mejoras, porque tampoco el paper es muy actual. Incluso encontré otra donde creo que les mencioné de péptidos antivirales. Esa sí es más actual porque es del 2022 si no me recuerdo. Ellas ahí sí utilizaron nuevos métodos, como dije, unas nuevas nanopartículas. Incluso infectaron a unas células con un virus y de esa forma expresaron el péptido que quería. Y fueron una metodología, digamos, un poquito más refinada. Incluso el equipo de secuenciación fue mejor aún. Pero como ven es muy parecido el método. Solo que, como dije,
es más a futuro, ¿no? Incluso se pueden desarrollar otros mejores software también, ¿no? Y bueno, bueno, lo que puedo rescatar aquí que este método requiere volúmenes pequeños, como dije, porque el secuenciador es muy sensible. Y también, y que es independiente de la especie, no importa la especie, con tal que tú tengas la muestra pequeña, es suficiente. ¿Y esto nos ayuda en qué? En que si tenemos, por ejemplo, que probar en especies tal vez raras o en peligro, no necesitamos, no sé, 10 mililitros de su muestra, no, tal vez necesitemos solo 1 mililitro, medio mililitro incluso. Y no necesitamos esos volúmenes grandes, ¿no? También que este método puede extenderse a la búsqueda de otros péptidos, como dije, gracias a los softwares y a la metodología que atrapamos con estas nanopartículas, ¿no? Y permite también descubrir nuevos, en este caso, péptidos antimicrobianos, con ayuda de este caso de el generar datos, porque así como estamos obteniendo estos 568, no todos se han secuenciado, bueno, no todos, perdón, se han sintetizado, pero algunos pueden que sí se sinteticen después de que lo prueben, comparen con el software y probablemente uno se haya equivocado o varios se hayan equivocado y lo vuelvan a, digamos, a retroalimentar la información y digan, Este sí". Entonces, de esa forma podemos hacer que se predizcan, se pueda predecir nuevos, ¿no? Péptidos antimicrobianos. Y ya, y claro, también, sin embargo, también hay algunas cosas que hay que aclarar que en este caso no tuvieron en cuenta, que esos algoritmos, que claro, no son los más actuales para el paper que hicieron, pero no predijeron correctamente en todo, excepto uno que sí casi le atinó a todos. Ah, bueno, a 5 de 8, pero se puede mejorar con esas herramientas, con más secuenciamientos de péptidos, ¿no? Y que también los nuevos péptidos antimicrobianos provienen de fragmentos de proteínas grandes. Sí, esto es lo que mencionaba aquí. O sea, luego de secuenciarlos y contrastarlo con transcriptomas, es decir, ARN mensajero que se subió a la base de datos, pudieron, digamos, por así decirlo, saber de dónde provenían. Muchos de estos son, digamos, de degradaciones de proteínas y de esta forma pudieron, ¿no? Lograrlo. Y entre ellos tenemos a las catalicinas, que es la que en este caso queríamos inducir cuando dije que, digamos, le inyectamos una sustancia al caimán para inducir la expresión de estas catalicidinas. Y por eso probaron una L37, ¿no? También es cierto, no lo mencioné, pero L37 tampoco era cualquier práctica antimicrobiano. Era una catalicidina porque queríamos probar, compararlo con un péptido lo más parecido posible. Por eso el uso de este, ¿no? Y sí, eso sería todo. Haga está cierto la bibliografía que hice, porque también para entender el paper muchas veces se tiene que hacer otras lecturas, incluso también recomendaría incluso apoyarse de la inteligencia artificial, de preguntarle cosas, añadirle papers, decirle explícame esto y digamos te contrasta así las metodologías o incluso los fundamentos, ¿no? Y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Christopher. ¿Tienen alguna pregunta? Acá hay una pregunta. Dice, ¿alguna de las desventajas de estos AMPs es la alta actividad hemolítica? Creo que aquí no probaron esa actividad experimental. ¿Sabes si hay algún software que predice esta actividad? Ah, ok. Sí, es cierto que en ese paper no probaron eso. Y sí, también es también una de las otras limitantes de los péptidos antimicrobianos en general, no solo de los caimanes o de cualquier